Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros iniciando con este tercer viaje, así entonces, de Pablo, con esta presentación de nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El tercer viaje de Pablo. Nos centramos en el capítulo 18, 23 ahora. Decíamos anteriormente que poníamos el punto y el broche de oro con el segundo viaje, que era el 18-22. Pablo, que había pasado por Cesarea, luego va hacia Jerusalén y luego ya hacia Antioquía de Siria. Y ahí entonces comienza. Ahora nos vamos a centrar y comenzamos el tercer viaje. Tenemos el versículo 23 principalmente. Después de haber permanecido un tiempo allí, partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Entonces, ya comenzamos diciendo, después de haber permanecido un tiempo allí. Tenemos que mirar entonces el versículo 22. Versículo 22, el último lugar. Luego descendió a Antioquía de Siria, sabemos. Y por eso comienza después de haber permanecido, porque estamos siempre en el capítulo 18. Termina de una forma abrupta, podemos decir, y luego comenzamos con este tercer viaje, el comienzo del viaje de Pablo. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Partió de nuevo. Imagínense, partió de nuevo. Ya hemos hablado y hemos mirado una de las características esenciales de este Pablo. Naikane oyo, no se queda. Se nota que la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios lo movió, pero de una manera impresionante. Tenemos que hacer, tenemos que evangelizar, tenemos que trabajar. Y todo esto nos va mostrando una cosa hermosísima, porque es un compromiso de Pablo después de haber sido tocado. Poco se venían de ya. Habían de ya poco yo mañayo a ello, dale Pablo, ánimo. Deremombe uana, haereana ba eva, se hay acá cuando amo y viene a a poco neñi are gurihandeco angareñe punuta lleva remosaran vijaré acá entero de teave. Y así por eso Pablo estaba listo ya de nuevo para emprender el tercer viaje misionero. Hechos de los Apóstoles, comenzamos del aquí 18-23 y llegará hasta el final, que va a ser en el capítulo, ¿saben dónde va a terminar? 21, hasta el capítulo 21, 16. Entonces 18, 19, 20, 21. Prácticamente 3 capítulos le vamos
a dedicar a este tercer viaje y vamos a ir viendo todos los lugares por donde Pablo irá pasando y anunciando con entusiasmo, con fervor. No quimo, a ella es de lleva. No puedo callarme, tengo que anunciar, tengo que evangelizar, tengo que decir, ay de mí, sino evangelizar. Y entonces por eso Pablo está preparado, está listo para este tercer viaje. Pero cuando nosotros estamos diciendo que Pablo está listo para el tercer viaje, no es porque tiene platita, tiene esto, tiene aquello para comenzar su viaje, sino a veña de la ya eajina espiritualmente. Pablo está preparado. Pablo está entonces con esas ganas. Pablo está entonces con esa fuerza espiritual, ¿verdad? Como para arrasar, arrasar. Mira que Pablo, ya en el primero y en el segundo, ya fuimos estudiando. Ustedes pueden volver a repasar un poco y a mirar y a leer si quieren simplemente, o si no, pendo y el año de curso cuera, cómo sufre, ¿verdad, Pablo? Cómo le apedrean, cómo él procura dar a entender, mira el Señor aquí, ya vino el Mesías, ya está en medio de nosotros, esta es la propuesta. Somos nosotros que tenemos que adherirnos plenamente y vivir, y esto es lo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Es muy lindo esto, pero tenemos que entenderlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, con la palabra del Señor iniciamos nuestra jornada, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Ya semana lleva peñandere coebe, vaya para ñande y bella hoy, lleva hamba europea porque ya y cuave ñande yaro yero ñande, ñañe punu ya yapo ñande yara y ñande, y hacemos un camino. Y hoy justamente con el profeta Jeremías, capítulo 7, del 23 al 28. Así habla el Señor, de esta fue la orden que les di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas. Los envié incansablemente día tras día. Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Entonces, queridos amigos, hoy el profeta Jeremías nos está llamando la atención. Ñande nambi tiraina ñande. Vaya que se lame en baite me lleva. Arjaca me veí. Estos profetas penemo gromando amjan majiva. Va ella la ve picona, va ella la peguatana, va ella va. Pependere cobe pepe moiva en acuri, peseñi en we ay ya cuebe. Y sin embargo dice, ustedes tenían un corazón obstinado, una cabeza bien obstinada y cerrada. Si yo que éramos vendañas de las amores. Ahora con este tiempo de Cuaresma, jueves en este día de la tercera semana, oye, pero bueno, oye esa, con ñandeñas, endúanas, apea, ñanebo acaniana. Tenemos que estar sensibles a este cambio para que exista después una familia linda, para que exista un país que vale la pena, para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, ponga lo suyo, porque está convencido que es la gracia de Dios la que está actuando en mí
en mi familia, en mi comunidad y en toda mi nación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma.
Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, iniciando el tercer viaje de Pablo, capítulo 18, versículo 23. Aquí es donde nos dice, después de haber permanecido un tiempo, ¿dónde?
versículo 22 nos dice que él había desembarcado en Cesarea Marítima, primero, un puerto espectacular. En ese momento era demasiado importante. De ahí entonces dice, sube hasta Jerusalén. O sea, no dice directamente Jerusalén, pero entendemos que es el lugar, a la iglesia, dice así nomás, visita a la iglesia. Partió de nuevo, recorrió sucesivamente, ¿verdad? Entonces subió para saludar a la iglesia. El respeto, el cariño y todo lo que significa Jerusalén también. Y luego desciende también hasta Antioquía de Siria. Y ahora, después de haber permanecido allí un tiempo, partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región, primero de Galacia y luego la Frigia, animando a todos los discípulos. Bueno, entonces estábamos diciendo, era el año 53 después de Cristo. Esto tenemos que ubicarnos también en el tiempo. Geográficamente ya sabemos dónde estamos. Ahora, el año es el año 53 después de Cristo. 33, 43, 20 años manoriré venían de Yara. O mejor dicho, vamos a decir directamente 20 años después de su resurrección, mejor. ¿Verdad? Miremos de lo positivo, la resurrección. Y ahora se está dando una verdadera resurrección. La resurrección en la vida de la comunidad. Y por lo tanto el viaje duró hasta el año 58 después de Cristo. O sea que ya le conté de 5 años, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 5 años más, entonces ya hubo guatata. Pablo y Gramoina, desde la resurrección 20 años y ahora nos queda 5 años, más 25 años, casi 6 años. En realidad, entonces se suma algunos meses más. Recorrió Asia Menor, Macedonia y Grecia, Acaya. Entonces, miremos un poco estos 3 lugares. Asia Menor, Macedonia y Grecia, Acaya. Terminó en Jerusalén. Pablo no volvió a Antioquía de Siria, pues los acontecimientos que ocurrieron en Jerusalén al final del viaje lo llevaron a la prisión y al juicio en Roma. Entonces, Pablo, que al final de este tercer viaje, quería volver entonces hacia Antioquía, ¿verdad?, de Siria. Y sin embargo, ya no llega a Antioquía de Siria en este último viaje, ¿verdad? Bueno, tercer viaje, porque después será el cuarto viaje. Aquí ya vamos a encontrar a un Pablo que en los acontecimientos en Jerusalén al final del viaje lo llevan a la prisión y al juicio en Roma. Él va a apelar, ¿verdad? Va a apelar al César. Él es ciudadano romano y por lo tanto conseguirá, no es que ahí nomás le van a castigar ni nada de eso, no. Sino que directamente entonces al apelar, ahí vamos a escuchar, ¿se acuerdan? Al famoso Festo. Y justamente es en este lugar tan importante que es Cesarea Marítima, es allí donde se va a encontrar. Incluso visitando, es interesante, visitando estos lugares arqueológicos, lo que sería el palacio en ese momento, el palacio. Está la estructura, los cimientos simplemente. Lo fueron completando también de acuerdo a los restos, así en general, que quedaron de todo lo que era el palacio en ese tiempo, ahí sobre el mar. Es una cosa maravillosa, espectacular, con los jardines que también tenía el palacio. Después te va mostrando, o sea, más que mostrando, son los restos que quedan y que se dice también, y está ahí el lugar, dice, donde fue presentado Pablo y donde fue acusado y donde tiene este diálogo también con Festo, ¿verdad? Entonces todo esto encontramos allí, ¿verdad? Se ve, podemos ver estos lugares, estos salones donde Pablo es juzgado también. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más ñande Yara ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar.
Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente, y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo, y ahí el Señor les dice: no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone, empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice: Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece, pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer.
Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico. Sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane. No se lo pierda. Jesús está aquí. Corazón de Jesús, fuente de pureza, tú que eres el Cordero Inmaculado, nuestro modelo de obediencia, que obedeciste hasta la muerte y eres ejemplo admirable de pureza, que no quisiste tener donde reclinar tu cabeza. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. Fuente de todas las virtudes, haz que en mi corazón reinen las que más te agradan. Líbrame del pecado y de todo lo que pueda apartarme de ti. Fortifica mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad. Concédeme la gracia de ser en tus manos instrumento para la salvación de mis hermanos, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. Concédeme la gracia de vivir para
para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Y estamos con este versículo 23. Después de haber permanecido un tiempo allí, partió de nuevo y recorrió sucesivamente las regiones de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Al final del segundo viaje, ya hemos dicho nosotros, en el versículo 22, nos presentaba Pablo solamente permaneció en Antioquía un tiempo breve en que Pablo se encuentra y se queda aquí en Antioquía. Su preocupación por los conversos era muy grande. Pablo, claro, y esto que nos pasa a nosotros también hoy en día, ¿verdad? Cuando uno comienza una obra nueva, imagínense, esto es muy delicado. Uno tiene que darle continuidad. Diga, estoy la ya tanto, veña neña continúa, veña moñe, pues no hay y eso es lo que Pablo siente. Además, Pablo está muy enamorado de Jesucristo. Entendió y su vida, él tuvo esa experiencia magnífica, fenomenal en este encuentro con el Señor. Y por eso es que ahora él está tratando y está trabajando a full, ¿verdad? Entonces hay una preocupación muy grande hacia los conversos. Grande, verdaderamente, su preocupación. Entonces, emprende este nuevo viaje. Y este sería ya el tercer viaje que está haciendo Pablo, comenzando por Asia Menor. Eso es lo que ahora nosotros estamos presentando y estamos viendo en este versículo 23. Entonces, en este versículo 23 nos dice Galacia y Frigia. Y dice aquí, para animar a los hermanos, después de haber permanecido breve tiempo, nos dice, porque tiene una preocupación grande, por los hermanos conversos, partió de nuevo, tercer viaje, y recorrió sucesivamente, y aquí está, Galacia y la Frigia, animando a los hermanos. Estas son las palabras claves. Primero, el nombre o los nombres de la región, o de las regiones, ya que son dos, Galacia y Frigia, y luego, sobre todo, ¿cuál es el objetivo? Es para animar a los hermanos. Oye, preocupa formar, que veña acá, que veña, porque te bendiga, tú ya yareí con te cotea a esa, llega, llevan ni esa, ni mate, ni yareí. Y después, ¿cómo le vamos a acompañar? Gente que están allá en Frigia, gente que están allí en Galacia. Lucas dice, recorrió por orden la región de Galacia, primero te dice, y luego Frigia, animando a todos los discípulos, así te dice, ¿verdad? Ahora, regiones donde en primer lugar, ¿verdad? El primer viaje había ya fundado iglesias. Primer
lugar que él ya había fundado iglesias. Y en el segundo confirmó a los hermanos y les comunicó los acuerdos del Concilio de Jerusalén, instándoles a mantener la unidad de la iglesia por la obediencia a sus decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, fundación, después llevarles incluso lo que se había decidido en Jerusalén. Viste que son elementos muy delicados. Y la pensante. Y ahora entonces él está preocupado. Tengo que hacer un tercer viaje. Tengo que ir a visitarle a Shana, Batecoba, Noñeza, Nimayo. Porque él tiene aquí su comunidad ya fundada, que están trabajando, instituye y pone y deja presbítero, pero al mismo tiempo tiene que abrirse y no tiene que cerrarse a una comunidad y quedarse ahí. Hay que abrir iglesia en salida, nos dice el Papa Francisco. Volvemos enseguida con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la cuarta palabra clave en esta oración, corazón, que en hebreo a veces se pronuncia levav o con mayor frecuencia de manera más breve, lev. Ahora, diferentes culturas a través de la historia han tenido diferentes conceptos de cómo funciona el cuerpo humano. Y esto también es cierto de los antiguos escritores israelitas de la Biblia. Ellos sabían que el corazón era un órgano en el pecho que sostiene la vida. Hay una mención de un ataque al corazón en la Biblia, cuando se le pasó el vino a Nabal y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Pero los autores bíblicos hablan acerca del corazón de muchas otras maneras que podrían parecer extrañas para los lectores modernos. Y esto es porque estos israelitas no tenían concepto del cerebro ni ninguna palabra para él. Ellos se imaginaban que toda la actividad intelectual del hombre tiene lugar en el corazón. Por ejemplo, en la Biblia, tú sabes con tu corazón. Tu corazón es donde entiendes y haces conexiones. En el libro de Proverbios, la sabiduría mora en el corazón. Y tu corazón es lo que usas para discernir entre la verdad y el error, como lo hizo Salomón cuando fue rey. Así que el corazón es donde tú piensas y le encuentras sentido al mundo. Y ahí es donde haces más cosas. En la Biblia, el corazón es donde sientes las emociones. Sientes dolor en tu corazón como Ana cuando no podía tener hijos. De hecho, la frase un corazón roto viene del hebreo antiguo bíblico. También experimentas temor en tu corazón. Tu corazón puede derretirse o estar angustiado. Tu corazón puede incluso estar deprimido. Pero entonces, por el otro lado, tu corazón es donde experimentas gozo. En hebreo, estar feliz es estar bien de corazón o tener un corazón con gozo. Así que el corazón es el generador de vida física. También es el centro de tu vida intelectual y emocional. Y hay más. En el hebreo bíblico, el corazón es donde tomas decisiones motivadas por tus deseos. Así que David tenía en su corazón construir un templo para Dios. Tu corazón es donde se centran tus afectos. Se conocen como los deseos de tu corazón. Y si realmente quieres algo, vas tras ello. Como cuando Natán le dijo a David, vaya, haga todo lo que está en su corazón. Entonces, en la Biblia, el corazón es el centro de todo aspecto de la existencia humana. Como en el bien conocido proverbio, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El profeta Jeremías creía que el corazón de la humanidad estaba fundamentalmente roto. Él dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Él había visto a toda una generación darle la espalda a Dios. Ellos empezaron a sacrificar a sus hijos como si eso fuera algo bueno. Esta es la razón por la que en la imaginación de los profetas hebreos, la única esperanza para la humanidad es la completa renovación del corazón humano. Moisés predijo que si Israel algún día iba a amar a su Dios, su corazón tendría que ser circuncidado. Lo que es una metáfora muy vívida y sorprendente acerca de remover el mal y la necedad del corazón humano.
David, después de que cometió asesinato y adulterio, le ruega a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El profeta Ezequiel esperaba el día cuando Dios removería el corazón de piedra y le daría a su pueblo un nuevo corazón de carne tierna, lo que es muy similar a la esperanza de Jeremías de que Dios escribiría los mandamientos de la Torá en los corazones de su pueblo. Y eso nos trae de vuelta al Shema. Todos los días, el pueblo de Dios es llamado a dedicar a Dios todo su cuerpo y mente, sus sentimientos y sus deseos, su futuro y sus fracasos. Esto es lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya vámonos.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos continuando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. El 18-23 nos habla primero de el inicio de este tercer viaje. Nos pone geográficamente, ya nos dijo que es Galacia y la Frigia. Y con un objetivo principal. Va eco, tercer viaje, con versículo 23, y añade, animar a los hermanos. Y nosotros sabemos que primero, ese primer viaje fue para la fundación. Pablo funda, según Lucas, ¿verdad? Sabemos muy bien, en estas regiones donde el primer viaje había fundado las iglesias. En el segundo lo que hace es confirmar. Y se acuerdan que tuvimos algunos inconvenientes, algunos problemas, algunos, dice, judíos o judeocristianos que se iban y le decían que tienen que circuncidarse, que tienen que esto, que aquello, entonces ciertas normas. Y le hacen un alboroto. Y ahí estaba todavía Pablo y Bernabé, ¿verdad? Entonces él tiene que salir, entre comillas, salir pitando. Se van hasta Jerusalén. Es interesante el centro, ¿verdad? La iglesia, dice la iglesia, el centro. Ahí le encuentran a Pedro, Juan, Santiago. Estos tres son los que figuran en Gálatas capítulo 2, después lo vamos a leer mejor. Ya oportunamente vamos a leer también de puño y letra de Pablo. Hechos de los Apóstoles hace un poquitito la cosa, un poquitito más dulce, ¿verdad? No es tan duro ni tan fuerte, ¿verdad? Se ponen de acuerdo. Y ahí justamente, segundo viaje, Pablo lleva y comunica estos acuerdos que hubo en el Concilio de Jerusalén y les insta, les anima, ¿verdad?, a mantener la unidad de la iglesia. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Con la protestante, cuidado los enduanas, ya. Algo que yo ya, no, que mi iglesia, que esto, que yo fundamos. O sea, que aquí quiere decir que hay otros intereses. O sea, que ya pilláis cuál es el camino verdadero de lo que Jesús propone y de lo que Pablo, sobre todo, está tan preocupado. Quiere decir que posiblemente ya le ponéis una Biblia. A ver, ya el allí, etcétera, porque ya repetí, se piensan de lorito. Hay que entender el sentido teológico esencial y fundamental que el autor sagrado justamente está preocupado aquí en Lucas, de la unidad del seguimiento de Jesucristo. ¿Entiendes? Si cada uno hace lo que quiere, entonces volvemos a la religión de los griegos. Estuve caminando y he visto que hay muchísimos dioses, muchos dioses, cada uno ya posee. Incluso hay uno al Dios desconocido. Y sí, cada uno viene y hace su iglesia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es esencial. Mirá que este segundo viaje, justamente Pablo y Bernabé, que bajan, le traen Timoteo incluso, ¿verdad? Vienen, hablan, se ponen de acuerdo. Vamos a buscar la unidad, vamos a seguir en esta unidad. Entonces van y llevan estas decisiones, mantener la unidad de la iglesia por la obediencia de sus decisiones. Y entonces, dice esa tercera partecita, animó a los hermanos. Les dijo palabras que aumentaron su confianza en Jesús, fortalecieron su fe. Esa pues tiene que ser nuestra forma de actuar. Animarnos en el camino. Porque es así este seguimiento de Jesucristo, donde tenemos que renunciar a tantas cosas, donde tenemos que dejar tantas cosas. Y es ahí donde tenemos que animarnos, tenemos que fortalecernos. Por eso es que Pablo después dice, carguen, cada uno cargue eso, ese fardo, esa carga de su hermano, ayúdele a llevar. Tenemos que ayudarnos. Y en vez de ayudarnos, nosotros muchas veces creamos más problemas. Ya lo es otra carga más. No.
Así que todos nos desanimamos, entonces uno dice, bueno, o vivimos la vida cristiana o no vivimos la vida cristiana. Vivir la vida cristiana quiere decir que en nuestra realidad, en nuestra familia, en nuestra nación, en donde sea, oye, es sana, porque somos nosotros quienes ayudamos a salir adelante. Entonces ellos van a animar y a fortalecerlos en la fe. Las emociones y la voluntad de ellos quedaron más firmemente establecidas en Cristo. ¿Por qué? Porque después de las nuevas instrucciones de Pablo, su conversión era mucho más sólida. Y claro, esto es evidente, en la medida en que nosotros hablamos bien, nos animamos y nos fortalecemos, claro que salimos mucho más fortalecidos. El lugar principal que visita entonces Pablo en el tercer viaje fue la ciudad después de Éfeso, que ya llegaremos a eso. Muy bien, queridos amigos, estamos abriéndonos así a este tercer viaje, una aventura maravillosa de Pablo. Iremos estudiando, conociendo, porque no hay añade, para que hagamos también un camino. Hagamos un tercer viaje también. Fortalecimiento de nuestra fe, conocimiento de Jesús, fortalecimiento entonces en la unidad de la iglesia, en la unidad entre nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.